Siendo programador, uno de mis sueños siempre ha sido el crear un videojuego original. Algo que nadie en la industria haya hecho antes. Después de ver el juego de Spore, me quedé intrigado. Alguien había hecho el intento de poner a la gente en control de un universo. Tras investigar qué hacía popular a un videojuego, llegué a la conclusión que el aspecto principal es el control. Las personas no tienen el control de su entorno en sus vidas diarias. Se les dice qué hacer, a dónde ir y cómo vivir. Sus trabajos consisten en quedarse de pie o sentados en un sitio hasta que dan las 5 de la tarde, cuando se les permite volver a casa. No es ningún misterio que sean tan infelices. Para muchos, los videojuegos son un escape a un mundo donde tienen el control o viven emocionantes vidas falsas llenas de aventura. El aspecto del control lo puedes encontrar en juegos de estrategia o en la emoción de adentrarte en un rol en general. Estudié juegos como los Sims y noté que lo que los hacía tan populares no solo es la ilusión del control, sino los niveles hasta los que puede llegar. Tienes el control absoluto sobre la vida de las personas. Antes de los Sims, existía algo llamado Sim Earth, un juego donde no tienes el control de las personas individualmente, sino de toda la Tierra. Llegué a la conclusión que tenía que desarrollar un juego similar a Spore, en donde el jugador guíe sutilmente la evolución de una especie. El error de Spore era el control poco realista que tenían los jugadores. Apenas parecía un proceso evolutivo. Para lograr mi objetivo, empecé generando un sistema de físicas. Sé un poco de física, pero decidí estudiar más para intentar crear una versión simplificada en la que ciertas partículas puedan interactuar de formas específicas. Si lo pongo en términos muy simples, la física solo son matemáticas muy complejas. Simulé energía y materia y creé un sistema planetario simple, con una estrella emitiendo energía, la cual tenía un planeta orbitando a su alrededor, y este absorbía dicha energía. Decidí crear células básicas desde cero, a las que les inserté un código para que hablaran en el sistema que estaba diseñando. Vivían a base de la energía emitida por mi sol, y tenían un código genético que codificaba las sustancias producidas por las células. Supongo que podrías llamarlas mis eucariotas. Mi mundo se llenaba con estas células en cuestión de minutos, tras lo cual debían mutar, y la célula más eficiente en convertir la energía del sol en otras sustancias útiles por división sería la sobreviviente. Era muy aburrido, pero funcionaba, supongo. Decidí expandir el sistema de físicas y forcé a las células a crear productos que eran prácticamente desperdicio tóxico que podría matarlas. Noté que algunas células respondían a esto generando menos desperdicio. Otras respondieron al producir algo para emitir el desperdicio. Y otras más desarrollaron químicos para limpiar el producto tóxico. Sin embargo, noté algo fascinante. Al correr la simulación por varios siglos, un par de minutos en la vida real, se crearon células que generaban enormes cantidades de desperdicio específico a propósito. Vi que otras células morían como consecuencia de esto, a lo que el primer grupo respondía usurpando los bloques de construcción que habían creado de la energía. Así nació el primer grupo de predadores. Con los primeros depredadores, la diversidad en el mundo aumentó rápidamente. Algunos crecían con el fin de huir de encuentros con las toxinas. Otros desarrollaron resistencia a estas. Con el tiempo, estos últimos empezaron a utilizar los productos tóxicos. Después de un rato, descubrí algo interesante. Las células que escapaban de las toxinas se agruparon con las que utilizaban dichos productos. Se mantenían cerca y se ayudaban entre sí. Con el tiempo,
Los dos tipos de células se adherían mutuamente. Habían formado una extraña simbiosis, donde la célula que normalmente huiría, ahora se acercaba a los lugares donde se encontraban las toxinas. Así, el otro grupo se acercaba, consumía el producto nocivo y proveía a los exploradores con algo de la energía. Sin entrar en mucho detalle, me encontraba muy emocionado y dejé correr la simulación toda la noche mientras yo me iba a dormir, pues ya eran las 5 de la mañana. Cuando desperté alrededor de las 11, noté que el mundo que creé había cambiado. Apenas lo reconocía. Había gigantescas estructuras parecidas a plantas por todas partes, las cuales eran consumidas por otros organismos. Sin embargo, revisando el registro, noté que el mundo no había cambiado mucho en las últimas 2 horas. Habían llegado a un punto de estasis, donde la simpleza de mi simulación evitaba que las formas de vida evolucionaran a una etapa más compleja. Expandí el sistema al dividir la energía en 2 tipos, con diferentes longitudes de onda que eran absorbidas en diferente medida por diferentes moléculas. Implementé vibraciones en el aire, creé una simulación mejorada de la masa y el peso, entre otros pequeños ajustes. Esto provocó que la simulación corriera más lento, claro, pero valió la pena el sacrificio. Me quedé todo el día mirando el proceso y jugando emocionado. Era increíblemente adictivo. Los organismos evolucionaron a una versión más compleja, que cooperaban entre sí. Las plantas dependían la una de la otra, o atraían a organismos de aspecto escalofriante que se comían a las criaturas por ellas. Me la pasé increíble, y vi que algunas de las criaturas desarrollaron llamadas de advertencia. Eso significa que, si veían a un depredador, emitían un sonido y todos los de su especie se refugiaban en agujeros que excavaron en la tierra. Otros crearon llamados de apareamiento. Decidí divertirme un poco. Creé un vertedero de desechos al que le puse mi nombre. Esto me permitía deshacerme de organismos específicos de la faz de la Tierra. También hice unos 10 meteoritos y los dejé caer en un pedazo de tierra para crear una isla, pues quería ver cómo evolucionarían los animales de cada lado. Formé una carita feliz con las islas y les puse erupciones volcánicas. Para ese punto, me di cuenta que otra vez me había quedado hasta las 5 de la mañana gracias a las aves que cantaban afuera. Me desperté a la 1 de la tarde y cuando volví a la simulación, me quedé en shock. Diferentes grupos de animales de una especie habían creado estatuas de piedra, algunas con la forma de una carita feliz, otras con la forma de mi nombre. No sabía por qué estaban haciendo esto o cómo. Lo que sí noté es que se atacaban entre sí de vez en cuando. No sabía qué hacer, pero llegué a la conclusión de que estos organismos notaron, de alguna manera, que la carita feliz que creé y el nombre que había escrito eran especiales. Las peleas me inquietaban, por lo que decidí crear una enorme cordillera montañosa a través de erupciones volcánicas para dividir a los 2 grupos. Para ese momento, los cambios ocurrían con prisa, a comparación de antes. Si bien tuve que pasar una noche durmiendo para ver cómo evolucionaban las tribus en mi simulación, mientras comía algo o iba al baño, notaba que los miembros de las tribus vestían diferentes estilos de ropa o habían cambiado su forma de vivir. La población también iba en aumento constante. En algún punto, vi que las criaturas comenzaron a crear sus propios símbolos en la tierra. Ya no solo copiaban los míos. La mayoría de los símbolos parecían al azar e ininteligibles para mí, pero uno resaltaba del resto. Los organismos crearon un símbolo que se parecía a ellos. Un pequeño círculo con un cuadrado abajo, y justo en el centro del cuadrado, un punto. Esto representaba el órgano visual de la criatura, pues dichos seres contaban con 2 órganos visuales,
uno al frente y otro atrás. En el cuadrado se podían encontrar otros órganos sensoriales y de reproducción. Junto al círculo que estaba encima del cuadrado, se veía algo parecido a un tenedor. Dos de estos tenedores habían sido dibujados en posiciones opuestas, y junto a eso se hallaba la carita feliz. Fue ahí cuando me di cuenta que no se estaban comunicando entre sí. Intentaban comunicarse con algo allá afuera. Mis intervenciones en la Tierra les hizo darse cuenta que algo poderoso se encontraba afuera, capaz de cambiar su mundo. Me preguntaba si estructuras como Stonehenge o las pirámides de mi propio mundo serían símbolos de gente primitiva intentando hacer lo mismo, rogándole a su creador o cuidador que establezca contacto. No obstante, una cosa era segura: estas criaturas se dieron cuenta que había algo más allá. Medité por mucho tiempo. ¿Tenía la responsabilidad de iniciar contacto con algo que no es real? ¿O acaso estas criaturas son reales de una forma diferente? ¿Algo puede ser real simplemente por la capacidad de tener un concepto de sí mismo? E incluso si lo son, ¿eso significa que estarían mejor sin que hable con ellos? ¿Debería cambiar mi simulación para asegurarles una felicidad permanente? Pero, ¿es siquiera posible hacer algo así? No quería confirmarles mi existencia, pero sí quería comunicarme con ellos. Decidí programar un profeta, un organismo que luciera como ellos, que no pudiera notar la diferencia y que estuviera bajo mi control. Hice que naciera en una posición poderosa, el hijo de un líder. Decidí guiar por medio del ejemplo y busqué enseñarles inglés a estas criaturas. Así podría comunicarme con ellos. Como profeta, les enseñé que el inglés era la lengua que podían usar para comunicarse con el más grande. No tenían manera de comprobar si era cierto o no. Aún no me había decidido si me rebelaría ante ellos, pero sí quería ser capaz de entender lo que querían decirme. En solo un par de generaciones, todos hablaban inglés, y rápidamente, señales empezaron a aparecer en el suelo en mi idioma. Guíanos, muéstranos tu grandeza, ayúdanos. Y en tiempos de enfermedad, hambruna o miseria en general, danos alimento, muéstranos un milagro, acaba con nuestro sufrimiento. Decidí que no podía mantener un mundo con tal sufrimiento en la simulación sin intervenir. ¿Por qué aceptaría un mundo con muerte, violaciones y asesinatos si podía ser uno mejor? Implementé mejoras gradualmente para que no pudieran verlas como milagros. Los asesinatos y abusos se volvieron más escasos con los años, al igual que las muertes a temprana edad. Pensé que no notarían el cambio si ocurría a lo largo de sus generaciones, pero sí lo hicieron. Gracias, bendiciones al más grande. Te amamos. Y el más desgarrador, vuelve a nosotros. Lágrimas me recorrían el rostro. Hay algo ahí. Y saben que yo estoy aquí, capaz de contactarlos, pero renuente a hacerlo por miedo a lo que había creado. Sin embargo, sentí que tenía una responsabilidad. Y así, volví a cargar el personaje que había creado antes. Fui ante su rey, pidiendo hablar con sus sabios. Pero esta vez, no me creyeron. Eres el número 1341, clamando ser un avatar del más grande. Si eres él, ruego por tu perdón. Pero, por favor, envíanos una señal antes de pedir que reúna a nuestros hombres más sabios. Dudé, pero contesté a través del profeta.
Mañana caerán 2 meteoritos sobre una isla desierta en el mar. Y cuando lo hagan, no duden más de que he vuelto para reparar el quebrantado mundo que creé. Y así, saqué a mi avatar. Avancé la simulación hasta el día siguiente y lancé 2 meteoros en una isla desierta cerca del continente, donde miles se habían reunido para comprobar si se cumplía la profecía. Cuando cayeron las rocas, hubo celebraciones por todas partes. Todos los organismos conscientes se reunieron alrededor de la pequeña casa donde hice desaparecer a mi avatar y se tiraron al piso en adoración al hombre que vieron ahí, temerosos de acercarse demasiado. No sé quién tenía más miedo para ese punto, si ellos o yo. Cargué mi avatar nuevamente y salí de la casa. Las criaturas continuaron en el piso en completo silencio. Es como si no se sintieran dignos de alzar la voz. Que se ponga de pie el más sabio de ustedes, les dije. Y una de estas criaturas tan bizarras se levantó. Gracias por regresar. Por favor, dinos, ¿quieres algo de nosotros? Dudé un poco antes de responder. No hay nada que puedan hacer para complacerme, más que ser buenos los unos con los otros y que me hagan saber cuáles son sus deseos y sus miedos. La criatura contestó: sabemos que vienes de un mundo distinto y tenemos miedo. Sabemos lo vulnerables que somos y lo incompleta que es nuestra existencia. Por favor, permite que nos unamos a ti, al mundo desde el cual creaste el nuestro. Sentí las lágrimas al borde de mis ojos mientras observaba el monitor. Luego respondí: no sé cómo hacerlo. La criatura continuó: con miedo de ofenderte, te ruego que comprendas la gravedad de nuestra situación. Vivimos en un mundo incompleto, donde estamos en constante riesgo de desaparecer para siempre sin dejar rastro alguno. Ni siquiera estaríamos conscientes de que nuestro fin ha llegado. Ellos no comprendían que yo solo tenía poder absoluto dentro de su mundo, no fuera de él. Tampoco se daban cuenta que mi conocimiento de su mundo era limitado. Puede que lo haya creado con leyes simples, pero esas leyes simples dieron paso a una realidad independiente que es más compleja de lo que pueda comprender. Volví a hablarles. Solo tengo poder en su mundo. En el mío, no tengo poder. Por lo tanto, no puedo traerlos hasta acá. Mi mundo no está bajo mi control. Tampoco comprendo el mundo que he creado. No sé qué es lo mejor para ustedes. Solo ustedes mismos pueden decidirlo y tienen que hacérmelo saber. El hombre esperó por un momento. Pensé que iba a cortar comunicación conmigo. Entonces, por fin habló. Has creado un mundo incompleto con seres que no pueden escapar de él, y no tienes el poder de salvarlos. No tienen ninguna libertad ni poder alguno. Estamos completamente a tu merced. Así que te pedimos, desde el fondo de nuestro corazón, acaba con nosotros. Estaba llorando para ese punto, pues estaba confundido y se me pedía hacer lo imposible. Mis propios hijos me pedían que los matara. Fue ahí cuando me di cuenta que las luces de mi habitación parpadeaban y mi computadora se apagó de repente. Solté un grito. Intenté encender mi equipo otra vez, pero este no funcionaba. Llamé a la compañía de electricidad, quienes me dijeron que, a causa de un accidente, hubo una descarga de energía por el vecindario. Prometieron pagar cualquier daño que esto hubiera provocado.
Colgué el teléfono y miré a la nada. Era demasiada coincidencia lo que acababa de ocurrir. Era inimaginable. Y ahora me preguntaba si estas criaturas estaban a merced de un creador confundido. ¿Se podría decir lo mismo de nosotros? Y si es así, ¿acaso mi creador evitó que repitiera su mismo error? Hola, ¿qué tal? Les habla Pride. Gracias por ver el video. Espero que lo hayan disfrutado. Y si fue así, no olviden compartirlo. Recuerden que es la mejor forma de apoyar el canal. Y así combatimos el algoritmo de YouTube. Y no olviden suscribirse para más narraciones de terror. Y bien, esa fue la historia de La vida en la máquina. Una creepypasta clásica. Sí, una clásica. Quizás no sea muy popular a diferencia de otras, pero ya tiene su tiempo en internet y definitivamente ha dejado su marca. Háganme saber si ya la conocían y si no, ¿qué les pareció? También quiero ofrecerles una disculpa porque en el video anterior no pude incluir los saludos y estos mensajes finales. Pasaron diferentes cosas y me comió el tiempo. Pero ya estamos aquí nuevamente. Si no vieron el video anterior, les platico. Se trata de una experiencia supuestamente real que se compartió en 4chan, más específicamente en el tablón dedicado a lo paranormal. Dicha experiencia trata de alguien que se unió a la Marina de los Estados Unidos y cuenta cómo en un entrenamiento tuvo un encuentro con seres algo extraños. No daré muchos detalles en caso de que no la hayan escuchado, pero vayan a verla. Sobre todo porque ya tenía tiempo que no subía un archivo Chan. Pero ahí lo tienen. Y estén al pendientes por más experiencias de dicha página aquí en el canal. Hay varias que tenía guardadas, pero no me había dado el tiempo de traducir y he encontrado otras en los últimos meses, y algunas son muy interesantes, pero eso ya lo verán en futuros videos. Por ahora pasemos a los saludos especiales. Recuerden que si ustedes también quieren un saludo en esta sección, revisen las membresías con el botón que dice unirse o el link que está en la descripción. Saludos especiales a Johnny, Hilos con Incógnito, Audioteca Katzen, Angie Castillo, Nat Atini, Agustín Rodríguez, Keyen, Dante D, Jesús Arcos, Little Sweet, Estevis, Cthulhu Pou, Luis Castellanos, Sebastián Barrios, Daniel Nolasco, Rafael Fokerson, Estela Jamada, Alex Moon, Jebu, Lorem González, Ronnie, Keki Inspire, Luisma Acosta, Relatos Oscuros, Beth Magnussen, Ángel 9527, Present Spice, Hiren, Vanessa CM, Federico Cosia, Ivancito Cortés, Laura 0909, Arnold Kessil, Farida Tuel, Alexis Romero, Lauti Videla, Franco Emanuel, Luis Lugo Jiménez, Andrés Vega, Pony Maldito, Sonka, Magda Floyd, Omar 968, Agus Nace L, Braubit, Felipe Toledo, Carla Chacón, Casual 3000, Michael Torbes, El Cadáver, Emiliano Duarte, Ghost Wolf, Hugo, Luca, Rocío Camarillo, Raúl BG, Shanat Camarillo y Lucas Urueña. Muchas gracias a todos estos miembros y a los de los demás niveles por su constante apoyo. Les recuerdo que mis más recientes narraciones de terror también las pueden escuchar en el podcast Terror para Llevar,
el cual está disponible en plataformas como Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer, YouTube Music y muchas más. Solo búsquenlo en su plataforma preferida como Terror para Llevar. Y también los invito a que me sigan en mi canal de Twitch, página donde hago transmisiones en vivo muy seguido. Ahí podemos platicar e interactuar. Para todo esto que acabo de mencionar y el resto de mis redes sociales, revisen el link que está en la descripción. Ahí encontrarán todo esto y más. Y para saber que son de los que se quedan hasta el final y les deje un corazón en su comentario, agreguen a su opinión el emoji de una computadora. Muchas gracias otra vez por quedarse hasta el final y ver el video. Les recuerdo que la mejor forma de apoyar el canal es compartiendo el contenido, dejando un comentario y dándole clic al botón de me gusta. Y estén al pendientes del canal este año. Hay muchas buenas historias a las que les eché el ojo y no puedo esperar a traerlas para ustedes. Ahora sí, nos vemos.